¿Cómo Buen andamos? día, buen año, ¿cómo estás? Este año te convertís en uno, ¿no? Sabés que estás ahí en la pelea del primer podio. Y vamos a dar pelea. Vamos, ahí estamos. Eso es lo importante, Escúchame, siempre. si yo soy un empresario noruego y te llamo y te consulto cómo viene la Argentina en materia económica, ¿qué respuesta me das? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Menos de 7 Mirá, horas y más de un minuto. Ar- bueno, yo diría Argentina está transitando un cambio de modelo económico muy importante desde ya hace un año, en el marco de un gobierno nuevo, después de más de una década de estancamiento estructural, hace más de 10 años que esta economía argentina no crece, que venía con un problema serio de desequilibrio fiscal, de desequilibrio externo, problemas en el Banco Central, problemas con la inflación, y está transitando un intento de normalización, un intento de saneamiento macroeconómico que de alguna manera empieza a dar sus frutos. Teníamos una inflación que había llegado casi al 300% en mayo del 2024, terminó el año pasado en la zona del 120%, una actividad que hizo piso en el segundo trimestre y empieza a transitar un sendero de recuperación que va a ser lento, que va a ser irregular, que va a ser heterogéneo, pero yo creo que está transitando un proceso de normalización y estabilización que tiene bastante probabilidad de éxito, con lo cual tal vez hacia adelante, en la medida que esto pueda concluir por la positiva, o sea, exitosamente, Argentina puede tener un escenario de crecimiento económico sostenido en el tiempo, una economía estable, sin inflación, con reglas de juego claras, con reglas de mercado, etcétera. Pero bueno, estamos en tránsito, ¿no? Estamos eh, transitando un proceso que es extremadamente complejo y yo creo que todavía falta seguir caminando parte de esto que yo llamaba este puente en busca de la estabilidad y de la normalidad económica. Esteban, este sendero de recuperación que vos planteás, es un sendero que decís que va a ser desigual. ¿Por qué? Bueno, principalmente va a ser desigual a nivel sectores económicos. La economía es oferta y demanda. Es oferta y demanda, es producción y gasto. Tiene dos lados de un mostrador. Esto es importante decirlo porque cuando uno habla de recuperación económica y la gente dice, Esteban, ¿de qué recuperación me hablas si yo consumo lo mismo que antes o consumo menos? Bueno, yo estoy viendo la recuperación desde el lado de la oferta, desde el lado de la producción. Desde ese lado de la oferta y la producción, la economía tiene muchos sectores económicos, muchas actividades, sector agropecuario, sector servicios, sector educación, sector minería, etcétera. Y esa heterogeneidad o esa desigualdad, por ejemplo, el año 2024, minería estuvo muy bien, petróleo estuvo muy bien, gas estuvo muy bien, mercado inmobiliario estuvo muy bien, pero el agro más o menos bien, saliendo de la sequía, pero después tenés sectores industriales afectados, sector textil e indumentaria muy mal, sector electrodoméstico muy mal. Esa es la heterogeneidad o la desigualdad de esta economía que está transitando una transformación en su matriz económica, en su matriz productiva muy importante. ¿Y esto por qué? Bueno, porque desde el lado de la demanda, la economía tiene, yo digo, la economía es como un auto, es producción y gastos, tiene un motor y cuatro ruedas. Desde el lado de la demanda, las cuatro ruedas vos tenés consumo privado, tenés gasto público, tenés inversión y tenés exportaciones. La rueda que más tiró para adelante el año pasado, ¿cuál fue? La rueda de las exportaciones. Y por eso el agro va bien, minería va bien, petróleo va bien, gas va bien, energía va bien. Ahora, la rueda del consumo tiró fuerte para atrás, la del gasto público tiró muy fuerte para atrás, porque ahí está la búsqueda del ordenamiento de las cuentas públicas, el ajuste fiscal, si querés. Ujú. Entonces, eso es lo que termina explicando por qué cuando uno abre la economía del año pasado va a terminar con una caída de aproximadamente 3,5% y este año va a tener una recuperación casi igual, el gobierno está un poco más optimista, casi en la zona de 5, algunos analistas están ahí, pero cuando uno abre el 3,5 de caída del 2024, tuviste sectores que estuvieron menos 20 o menos 30 y sectores que estuvieron más 30 o más 40. Y en este año 2025 que acaba de comenzar, en la cual la economía, después vamos a ver, pero va a ir al 3,5, al 4 o al 5, no hay discusión en torno a si la economía argentina se va a recuperar, hay discusión en torno a la vigorosidad o la velocidad. Lo que sí hay que decir que si el promedio da más 4 este año, hay sectores que van a estar más 10, más 15, ahí tenés mercado inmobiliario, la construcción este año va a salir, vas a seguir empujando fuerte con el sector de petróleo, de gas, de energía, el agro va a aportar lo suyo, mucha del componente de servicios, servicios profesionales, servicios financieros, servicios de educación, eso va a ir, y tenés algunos otros sectores que van a ir al 2, al 0 o al menos 5 que van a seguir afectados. Y ahí está la heterogeneidad
de este proceso de recuperación que viene con cambio en la matriz productiva. Cuando dicen que el gobierno abrió un poquito el puerta, las compras de afuera para acá y las pymes se quejan de que se les va a morir el negocio, ¿vos coincidís con eso o está bien para algunos sectores de la clase media que puedan comprar bienes en el exterior? No, yo creo que, y esto tiene que ver un poco más con ideología y con pensamientos, que la economía tiene que estar lo más integrada al mundo posible, digamos. Yo creo en las economías abiertas, integradas en un contexto hiper global que va avanzando. Yo creo que la posibilidad de poder comprar afuera, de poder viajar, es algo sumamente valioso. Ahora, después tenemos que hablar de las condiciones en las cuales se da ese proceso. Digamos, entonces, yo acá te diría, esto es como que hay una carrera, digamos, que tiene distintos programas que van en distintos andariveles. En el andarivel 1, ¿qué programa va? El que intenta estabilizar la economía argentina. ¿Qué es estabilizar? Resolver el problema de la inflación. Hay que terminar con el problema de la inflación, punto número 1, para poder empezar, si querés, a tener una economía sana y que mejore la calidad de la vida de la gente. No hay manera alguna de no hacerlo si no resolvemos eso. Y ¿Qué eso es quiere el decir andarivel para 1. terminar la inflación? Porque está Y que bastante en tenemos que baja. tener inflación, ¿Cero? sí, del 5% anual, del Ok. 8% anual. La inflación que tiene todo el mundo menos 10 países que vienen haciendo las cosas muy mal, y dentro de esos países está Argentina, pero Ok. la región sacando Venezuela y Argentina, este problema lo resolvió hace más de 20 años. Claro. Esto es disciplina fiscal, disciplina monetaria, cuidar el Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, y en eso el gobierno está muy bien enfilado, porque vos hoy tenés una inflación que ya está al 2 y pico mensual. Claro. Recordemos, antes de comenzar el gobierno estaba el 12 y pico, ahí atravesás todos los primeros meses en el cual vos sincerás precios relativos, aguantás el fogonazo, la inflación te toca 25, de 25 hace 20, 13, 11, 8, 4, está en el 2, esto es una inflación velocidad crucero que está en la zona del 20 y pico. Bueno, tal vez este año cierre en 18 o en 25, 18 es como dice el gobierno, al otro año tiene que irse a 12 y al otro año tiene que irse a 7. Ok. Entonces ahí tenés el andarivel 1, y en ese andarivel 1 el esquema cambiario tuvo una fuerte apreciación el tipo de cambio. Entonces, ahí hay un tema. En el andarivel 2 está el programa de reformas estructurales pro competitividad. Y acá, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir el costo argentino. ¿Qué costo argentino? El costo impositivo, el costo laboral, el costo logístico, el costo financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Que hace que la Argentina sea una economía muy poco competitiva. Y ahí está el problema cuando vas al andarivel 3, que es la apertura y la integración económica. Porque si vos no resolvés bien el problema de la competitividad de la Argentina y acelerás el andarivel 3, con un tipo de cambio apreciado, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a generar un daño en actividad, en producción, en empleo, en algunos sectores que son sensibles a la apertura económica, en un contexto en que toda esa batería de reformas viene lento. Entonces, yo lo que veo ahí, que hay una tensión y hay una estabilización en marcha, en parte forzada, en la cual quedó algo desacoplada la carrera de estos tres programas en estos tres andariveles, y Ok. eso es lo que empieza a generar ruido. Entonces, mirá, hoy la inflación ya es 2 y pico mensual, ya corre el 20 anual y el tipo de cambio quedó ahí abajo, sí, pero ¿cuántos impuestos bajamos en la Argentina en los últimos 12 meses? Bueno, bajamos el impuesto país, pero volvió impuesto a las ganancias. Bueno, ¿cuánto se redujo el costo logístico? No, el costo logístico aumentó porque cada vez hay menos infraestructura, hay cada vez más baches en la ruta, los puertos no funcionan. El costo financiero está bajando, digamos, el costo laboral prácticamente está igual. Entonces ahí se genera tensión. Esteban, Entonces, si vos acelerás, y con esto termino Lucas, en una apertura indiscriminada, en un contexto en el cual las reformas avanzan lento, con un tipo de cambio bajo, y bueno, el daño en algunos sectores va a ser importante y van estamos, a pegar el grito en el cielo, estamos hablando claramente. con el señor Esteban Domecq, prestigioso economista. Veo acá que el riesgo país perforó la línea de los 600 puntos. Es la primera vez de 2018 en 7 años. ¿Qué significa esto para Argentina? Que esté por debajo de 600 en exactamente 578 en este momento. Significa, en primer lugar, que el costo financiero para el sector público está bajando considerablemente. Recordemos que el gobierno asume con 2.000 puntos de riesgo país. Las paridades de los bonos estaban entre 30 y 35 y tenés paridades de bonos ya arriba del 75, casi del 80 también. Entonces, por un lado, baja el costo financiero para el gobierno nacional.
Esto en simultáneo implica una reducción del costo financiero también para toda la economía en su conjunto y el sector privado. Sí. Y en definitiva, lo que empieza a hacer es revalorizar los activos de Argentina. ¿Qué activos? Todos. El valor de una empresa, por ejemplo. El valor de un sueldo, lo que fuese. Entonces, es una señal de alguna manera de normalización macroeconómica y de enriquecimiento adelantada. Okay. Yo, si querés ahí, cuando ahí están, digamos, los aspectos positivos que se adelantan a la Argentina que se viene. Por ejemplo, ese es el Río País. ¿Cuánto valían las acciones, el índice Merval, cuando asumió el gobierno? Estaba en la zona de $900 al Merval, $970. Sí. ¿Cuánto está hoy? 2.200. O sea, Okay. esto se multiplicó ¿Duplicó? más que por dos. Exacto, el valor de las compañías argentinas. Sí. Con los bonos pasó lo mismo. El salario en dólares pasó de la zona de 300, $400 a la zona de 1.000, 1.100. Bueno, son indicadores adelantados de normalización. Esteban, con ¿esto qué significa? ¿Somos un país rico? No, de ninguna manera. Es un país que está intentando dar los primeros pasos de un proceso de saneamiento macroeconómico después de años y décadas de decadencia, de destrucción, de empobrecimiento. Te hago la última. Si tuvieras que contarle a esta empresa noruega con la que empezamos la nota cuándo vamos a levantar el cepo en la Argentina, ¿qué respuesta le das? Capas secundarias del cepo ya se estuvieron Sí, se levantando y levantaron un algunas se van montón. a seguir levantando. Capas medulares, yo no creo que sean en el transcurso del 2025, ¿En por lo menos serio? Mira. hasta las elecciones de octubre. Básicamente, porque yo te digo, el programa tiene cuatro patas, es como una mesa que tiene cuatro patas, y está muy afianzado en lo fiscal, se sacó un 10 ahí, en el saneamiento del Banco Central avanzó, pero quedó un problema ahí todavía no resuelto. Las reservas netas siguen siendo negativas. Entonces vos no tenés dólares ahí genuinos Ujú. y todavía tenés un exceso de peso en la economía. Entonces ahí tenés en la pata 2 de la mesa un problema que todavía te falta resolver. En la pata 3 es el frente financiero, recién lo hablábamos, el Río País está bastante avanzado, falta un poquitito para tener acceso al crédito voluntario. Y la cuarta pata eran los precios relativos, bueno, avanzaste un montonazo, te falta un poquitito, pero está muy bien. Entonces, cuando vos vas a la pata 2, el gran contenedor de esa pata que estaba todavía algo floja es el cepo. Ok. Y en parte el blanqueo ayudó mucho. Ahora, en un contexto de tipo de cambio apreciado y de recuperación económica que va a demandar dólares y de elecciones legislativas que va a tensionar por una cuestión de incertidumbre y tensión propia electoral el esquema cambiario, levantar las capas medulares del cepo es casi imposible, salvo que consigas una fuente de financiamiento importante, llámense Un préstamo del 15.000, fondo. 20.000, 25, por ejemplo. Y yo se lo veo poco probable en este Ok, contexto mira. y con este tipo de cambio. Entonces, yo diría, capas medulares del cepo para mí son 3 o 4. Dividendo de las compañías, préstamos intercompany, restricción cruzada de acceso a los dólares financieros y al MULC, y después formación de activos externos de los argentinos, que es atesoramiento. Ese yo creo que ese es el que menos me preocupa, ese va a ir para largo. Ahora, para acelerar la fase de recuperación y transformarla en crecimiento económico genuino, estas capas medulares en algún momento las vas a tener que sacar. Ahora, yo no creo que en estos 10 meses tengas mucho margen de vuelta, producto principalmente de la tensión que implican los años de elecciones en la Y Argentina. sí. Yo creo que no vas a tener mucho margen para hacerlo, lamentablemente. Ok, Esteban, te agradezco mucho por la nota. Espero que ¿estás descansando? ¿Estás de vacaciones o estás trabajando? Estamos todavía trabajando, en breve Ah, ya, se ya vienen las vacaciones. tomaremos Muy bien. merecidas vacaciones. ¿Tiene autorización de Bulato usted para irse de vacaciones? Siempre, 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 sí, siempre. Santi igual siempre. está lejos, así que no puede decir nada, ¿no? Ah, Exactamente, está teniendo una exactamente. vía en libras, lo cual nos pone muy contentos. Bueno, te, man- Con- te mandamos un abrazo, Esteban, gracias. Abrazo grande, Lucas. Chau, Descanse en chau. familia y disfrute. Bueno, ahí se iba Esteban Domecq, analista económico.